Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más, aquí en nuestro programa, La Red de Pedro, evangelizando y junto con hablar de todo, pero cristianamente. Una vez más, nos unimos para llevarles adelante esta catequesis, esta conversación, para que nosotros estemos en esa sintonía de Dios. Bueno, hermano Salvador, una vez más, gracias por participar en mi programa, hablar de todo cristianamente con este bellísimo tema y sobre los sacramentos, el bautismo. Antes que comencemos el tema, quiero que el Espíritu Santo se postre en nosotros para que podamos hablar con toda libertad, con toda certeza y con toda seguridad sobre este bellísimo sacramento que es el bautismo. Ven Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz. ilumínanos. Bueno, pues pónganse cómodos para que nos escuchen, nos vean en este tema tan importante que muchos de nosotros a veces desconocemos. Que Dios nos dé esa fortaleza para seguir adelante. Hermano Salvador, adelante, tienes toda la palabra. Muy amable, Padre, gracias. Híjole, bueno, déjame ocultar esto. Es que esto no se ocultó. Ok, ahí está. Padre, pues estamos hablando de bautismo, hablamos de los sacramentos la vez pasada y hoy vamos a continuar. La palabra bautismo viene del griego bautizé, que significa sumergir, empapar, impregnar. Ya los judíos tenían anteriormente un rito, que era el rito de la purificación. Y vuelvo a repetir y retomar lo que dijimos la vez pasada, muchas de las veces la gente piensa que el bautismo de Jesús es el mismo bautismo que nosotros llevamos hoy en día en el cristianismo y que por eso tenemos que bautizarnos adultos. Hoy vamos a ver ese punto. Pero antes que nada, yo les quiero decir que desde la iglesia, en el Concilio de Trento, se dijo claramente que no era el mismo. Si alguien decía que el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan era el mismo, dice, sea maldito, sea anatema. Entonces vamos a ver qué nos habla sobre el bautismo hoy, este día. Ok, antes que nada, el bautismo de agua. Vamos a ver, porque son tres tipos de bautismo. El bautismo de agua, el primero es el que, bueno, los tipos de bautismo, el primero es el de inmersión, es decir, sumergir a la persona. Esto era muy común en la iglesia primitiva, especialmente donde había bastante agua. Aquí tenemos un bautisterio. Es curioso que está en forma de cruz, que significa muerte, y hay escalinatas donde baja el catecúmeno. Bueno, aquí es un bebé, pero había lugares donde se ponían 7 gradas, dando a entender los 7 pecados capitales que ibas descendiendo, y por el otro lado subías con 7 gradas, que eran los 7 dones del Espíritu Santo. Esto fue muy común. Ay, Dios. Y por lo tanto, pues en cierta manera era una manera de decir, estoy muriendo al mundo y vivo para Dios. Eso es lo que se da a entender en el bautismo de agua. Entonces, este es el bautismo de inmersión, ¿sí? Y es una forma muy primitiva. Existe otro que es el bautismo por ablución o efusión, que es el que más comúnmente lo usamos. Se cree que los apóstoles lo utilizaban en Pentecostés porque eran alrededor de 3,000 almas y no había agua suficiente ahí. Entonces ahí los apologetas, los exégetas dicen que probablemente se utilizó agua que había en tinajas y para bautizar a 3,000 personas. Este es el más común, el que más conocido. Muchas de las veces se puede bautizar no la cabeza, por ejemplo, en un aplastamiento, en una parte donde la persona está viva y nomás hay una extremidad, se puede dar el caso de que el sacerdote o el diácono o la persona que lo va a bautizar puede bautizar la parte que tenga la vista externa. Esa es Claro. una cosa que yo pues conocía, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Entonces, ese es el bautismo de agua, pero en el modo de ablución. Es la segunda manera.
el bautismo de agua, pero en la forma de ablución. Pero hay una tercera que mucha gente no sabe, pero fue muy común, ¿sí? Y es el de aspersión. Y encontré información muy curiosa sobre este bautismo, porque en cierta manera este bautismo lo llegaron a usar en la iglesia primitiva, en aspersión, especialmente con enfermos. Y yo no sabía que en la iglesia primitiva lo habían usado. Y hay referencias. ¿Dónde encontramos? Creo que en la Vidaje habla de eso. Dice, utiliza agua ya sea esparcida, ya sea sumergido o ya sea untado para que puedas bautizar. Con agua caliente, agua fría. Hay un punto donde habla en Vidaje sobre esto. Haciendo referencia a esta cita bíblica de Ezequiel 36:25. Os rociaré con agua pura y quedarán purificados. Entonces, aquí encontramos la tercera manera del bautismo de agua. Hay un tercer tipo de bautismo que es el bautismo de sangre, ¿sí? Y este no es totalmente, no es un rito satánico ni nada de mucho menos, ni se va a usar la sangre. Lo que se habla es de que, en cierta manera, el simple hecho de morir por Cristo ya es un bautismo de sangre. Puede morir quemado, puede morir golpeado, puede morir, no necesita botar sangre, simplemente se da a entender que muriendo por Cristo, ya queda uno bautizado. Y curiosamente, se da el caso en la iglesia primitiva. Cuando yo hablo de la iglesia primitiva, estamos hablando precisamente de los primeros 300, 400 años de la iglesia, de Cristo hacia lo que se llaman los padres, los santos padres, o padres, es que son la patrística. patrística, son los apóstoles, padres apostólicos, santos padres, hasta hoy en día, ¿verdad? Bueno, y bueno, en este periodo de la iglesia, de los primeros años de la iglesia, los primeros 300 años, se utilizaba el bautismo de sangre. Y es más, hay muchos santos que conocemos que fueron bautizados en sangre y nunca fueron bautizados en agua y son santos. Por ejemplo, los niños y los santos inocentes. A lo que yo he investigado y lo ya hemos platicado, no sé si platicamos en Navidad, eran alrededor de unos 30 niños, no eran muchos, pero la iglesia les da dice, no, pues murieron por Cristo, por defender a Cristo, se da por los mártires y quedan canonizados. Ya un mártir brinca en el estado de santidad a la santidad de un brinquito. También hay un testimonio de San Emereciano, un joven catecúmeno. ¿Qué es un catecúmeno? Una persona que se prepara para el bautismo. Antiguamente duraban 2 años a 3 años en la formación del catecumenado en la mistiología y se le empezaba a dar la formación. ¿Y qué pasaba? Muchas de las veces no alcanzaban el bautismo, llegaban las redadas, los mataban y en ese momento la persona, por el simple hecho de morir por Cristo, quedaba bautizado. No necesitaba ser bautizado en agua. Dice que murió apedreado este hombre mereciano mientras visitaba la tumba de Santa Inés en Roma. Y pues como dijimos, ese es por no recibió el bautismo de agua, pero por morir por Cristo. Otra, fíjese, modernamente, un poquito más moderna, Santa Catalina de Tequehuita, que creo que es una de acá del Norteamérica y parte de Canadá. Esta indita recibió el martirio y estaba preparándose para el bautismo, no alcanzó a terminar su preparación, la mataron y es santa. Y gracias a ella, muchos de los indígenas de su tribu quedaron también martirizados y bautizados en su fe. Entonces, eso es parte de... Pero tenemos los mártires romanos. Muchos de los mártires romanos eran catecúmenos y murieron en la arena de Romanos. Más conocidos, la foto que tenemos aquí, Santa Perpetua y Felicitas. Perpetua era una persona rica y ella era catecúmena. Y cuando la mataron, pues a ella creo que le cortaron la cabeza de un hachazo. Primero le echaron a los toros, creo que, no me acuerdo cuál de las dos estaba embarazada, y así la aventaron a los toros y se recuperó y las metieron a la cárcel y ahí tuvo al bebé y así, después de parir, las aventaron, no sé, otra vez la sacaron
y en ese momento les cortaron la cabeza. Creo que a Felicitas era su sirvienta, la Felicitas era la sirvienta, Perpetua era la señora de la casa, y cuando las matan, dice la historia, creo que la narra San Agustín, y dice que a Felicitas el verdugo no le atina al cuello, no se lo desprende, y le da un hachazo en la espalda, y ella herida y adolorida aquí, y ahí muere. Pero aquí lo que repercute es, Perpetua era una catecúmena, no estaba bautizada, pero su bautismo a sangre queda como válido. ¿Sí? Bueno, santos mártires de León, muchos catecúmenos murieron en el anfiteatro de León sin haber sido bautizados. Ok, hay otra, padre, encontré esta referencia, un poquito quizás no es al punto, pero sobre los niños. Hoy hay una controversia, especialmente con los hermanos no católicos, si el bautismo de niños, que sí, que no, que acá y que viene, que se ocupa la fe para ser bautizado. Y yo en unas investigaciones que hice sobre las catacumbas encontré esos epitafios, ¿sí? Por ejemplo, aquí el que está aquí, que dice, aquí descansa Arquilla, recién bautizada, tenía 1 año, 5 meses de fallecida, el 23 de febrero. Entre otros epitafios encontramos los siguientes: 149 después de Cristo, un niño llamado Pascasio Severo dice que el jueves de Pascua, día anterior a las nonas de abril, quien vivió 6 años recibió el 11 de las candelas de mayo y depuso sus almas bautismales en el sepulcro en la octava de Pascua. O sea, 6 años. En el 150, claro, una tal Veneriosa, recién bautizada, que vivió 6 años y finó el 8 de Ideos de agosto. O un tal Domicio, inocente, recién bautizado, que vivió 3 años, 30 días y murió en el 152. Orígenes, uno de los escritores, ¿verdad? De los sagrados, escritor de Orígenes, dice en sus comentarios en la carta de San Pablo a los romanos, escribe que la iglesia ha recibido la tradición de bautizar a los niños. Y es un escritor cristiano de alto renombre, aunque tuvo sus fallas, claro, pero tiene mucha repercusión en la vida de la iglesia, ¿sí? San Juan Crisóstomo decía en el siglo IV, nosotros bautizamos incluso a los niños, aunque no tengan pecado, para que les sea dada la justificación y la filiación, la herencia, la gracia de ser hermanos y miembros de Cristo, así como morada del Espíritu Santo. Esta es una de las cosas que, a ver, déjenme ver si, ok. ¿Qué ganamos con ser qué ganamos con ser bautizados? 5 cosas, yo les digo 5 cosas. No sé si usted quiere añadir. Adelante. La primera es ser hijo de Dios. Esto es una cosa bien, bien importante, ser hijo de Dios. Para mí, en lo personal, es la más importante del bautismo, aunque todas son importantes. Hijo de Dios, eso significa que me repercute que soy más que un título de papa, de obispo, de licenciado, de abogado. Es el título más importante. Todos deberíamos de tenerlo, porque en el cielo, cuando vayamos al cielo, va a ser la gracia más grande. ¿Cuántos hijos tuvo Dios? Nomás uno, Jesucristo. Todos los demás somos comprados y adoptados por Cristo con su sangre, y somos hijos adoptivos. Y dice la ley que el hijo legítimo tiene los mismos derechos que el hijo que no es legítimo, los hijos naturales. Entonces nosotros somos hijos adoptivos y tenemos los mismos derechos que Jesucristo por el simple hecho de ser bautizados. Hermanos de Jesucristo. Eso me acuerdo de una cita bíblica, creo que es Hebreos 2:11, que dice, y él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿En qué somos hermanos? Somos hermanos en su sacerdocio, en su triple ministerio, como rey, sacerdote y profeta. Esto es bien importante, porque hay que entenderlo: cómo soy sacerdote, cómo soy rey, cómo soy profeta.
Un sacerdote es el que ofrece sacrificios día con día hacia Dios, y todo cristiano debe de hacer sacrificios día con día. El sacerdote tiene la facultad de perdonar al pueblo. Igualmente yo como cristiano, quizás no tengo el sacramento, no puedo dar el sacramento de la reconciliación y absolver pecados, pero sí tengo mi obligación de perdonar a los demás. Otra cosa interesante de este sacerdocio, que se me olvidaba, es que en la iglesia primitiva, a los catecúmenos que estaban formándose, se les decía que tenían que aprenderse el Padre Nuestro, pero no lo podían orar públicamente, porque todavía no eran hijos de Dios. Ya bautizados y ungidos, se les dice ahora, ustedes, su oración llega hasta el cielo y por lo tanto su oración es poderosa. Y a todo bautizado nos obliga a diario rezar en la mañana el Padre Nuestro para recordarle a Dios que somos sus hijos. Mucha gente no lo hace. Entonces hay que tener esa disciplina de rezar el Padre Nuestro y meditarlo más que eso. Recordar en el Padre Nuestro sus 7 peticiones especialmente. Entonces, ya como hermano de Jesucristo somos sacerdotes, reyes y profetas. Si algún día se te olvidan, yo te recomiendo que vayas al templo, a la parroquia, y cuando vayas a misa, vas a ver ahí un altar de mesa. Te recuerda que eres sacerdote y participas del altar. El sacerdote, a pesar de que ejerce el sacrificio y es el que preside, él dice una oración: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de Y de ustedes. ustedes. Entonces el sacrificio es también de nosotros, como sacerdotes, Claro. como ministeriales. Ahora, como rey, Jesús como rey, y lo encontramos en la sede, aunque no es un trono, la sede no es un trono, pero es un lugar que se le ponía al apóstol cuando iba a visitar las comunidades, se ponía frente de una mesa y empezaba a predicar, pero al mismo tiempo era la parte donde estaba él atendiendo a la gente. Entonces, es una manera de decir, el rey no era el que era servido, sino el que servía. Él proveía el alimento para su nación o se preparaba para las guerras. Entonces, a mí el ser rey me acuerda que yo soy una persona que tengo que servir a los demás en una cuestión caritativa especialmente, o que no soy una persona tan importante para poder darme una dignidad que no me corresponde. Entonces, como la palabra rey más bien es servicio. Y dice Jesús, miren que yo siendo el maestro, les he lavado a ustedes los pies. Y como profeta, pues a todos nos obliga a hablar de parte de Cristo. Toda la iglesia tiene bajo pecado, así lo voy a decir, la obligación de evangelizar con dos cosas: hechos, con su vida de testimonio, Testimonio, palabra. con palabra. Hay gente, Sarita, quiero que hagamos hincapié en esta parte. A veces, anteriormente, sí se daba que nada más los obispos y los sacerdotes podían leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y en la actualidad hay mucha gente que dice que solamente los sacerdotes, solamente los obispos, los misioneros deben de ser evangelizadores. Creo que no. Todos, como tú lo has dicho, como bautizados, tenemos la obligación de anunciar el reino de Dios a toda la humanidad, a pobres, a ricos, etcétera, porque hay muchos laicos comprometidos en el reino de Dios. Por lo tanto, no digamos que solamente para el Papa, para los obispos, para los sacerdotes es el ser profeta. Ahora, padre, le voy a decir una cosa. El evangelio, lo que le decía hace rato el comentario. Hay personas que, perdónenme, pero el oído de sacerdotes, hay personas que dicen, con tu puro testimonio. Así como lo hizo Francisco de Asís, que salió y le dijo al hermano, ¿sabes qué? Vamos a evangelizar. Sí, está bien. Y no hicieron nada más que con su pura manera de vestir y su manera de comportarse y sin decir nada. No. Si así hubiera toda la iglesia en Pentecostés, no tendríamos gente. Claro. Jesús les dijo, vayan y prediquen. Y la palabra predicar es keros, creo que es kerigma. Kerigma.
es gritar, es como un volcán que quiere explotar. Entonces no podemos limitar la evangelización a un puro testimonio mudo. Es parte de, pero no es lo único. Tenemos que hablar. Y llega a decir Jesús en Mateo 28:19, una encomienda que se llama la gran comisión y se convierte en la gran omisión. La hacemos a un lado. Id y evangelizar id y evangelizar a toda criatura. Y esto es un mandato, es una orden. Es una orden de Jesucristo. Al decir que es una orden es que trae consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que si no lo hago, cometo pecado. Entonces, Así es. a mí me obliga a evangelizar. Los Boy Scouts, los niños exploradores de América, en su manual, en su reglamento, tienen la obligación de hacer una obra de ayuda social diario o algo a la familia de regla. O sea, diario tienen que hacer una obra de ayuda hacia alguien. Al católico le obliga a evangelizar, aunque sea un pedacito diario. Si en verdad lo hiciéramos, cambiaríamos la mentalidad de mucha gente. Hay gente que, yo les digo, yo tuve una experiencia con un compañero que en un trabajo, estoy hablando de hace más de 40 años, me picaba la cresta y me humillaba y yo, pues a veces me molestaba, ¿no? Y yo lo trataba de evangelizar y entre más me picaba o me decía algo, yo trataba de evangelizarlo. Y entonces me dice, mira, dice, ya cuando se despidió de mí, dice, te voy a decir la verdad, dice, yo sabía que tenías muchas cosas que sabías, pero la única manera de sacarte lo que sabías era picándote, era diciéndote cosas y porque tú respondías con la palabra, con la Biblia, aprendí mucho de ti. Gracias. No soy católico, pero aprendí mucho de los católicos. Tu paciencia, tu formación, tu conocimiento me ayudó mucho. Entonces, no se cansen. La verdad, el mundo nos va a humillar. Jesús nos lo advirtió. Van como corderos en medio de lobos. Eso es normal. Y nos van a matar, nos van a agredir. Pero el testimonio va fuerte. Hace rato vi en el Facebook un testimonio de un americano que se agarra en un como autobús predicando y un joven le molesta y le rompe la pancarta que decía The Lord is my shepherd, el Señor es mi pastor, y se la rompe y entonces el predicador le empieza a decir cosas, mira, sabes que Dios te ama y que es el otro, y el muchacho se enoja y lo golpea, pero después de que lo golpea, el predicador le dice, mira, te pongo la otra mejilla. Y el otro, golpeame, le decía el predicador, golpeame. Y le dice, no puedo, ¿por qué no puedes? Dice, es que no sé, hay algo que hay en ti que me mueve a escucharte. Dice, me acuerdo de mi abuelo y que no sé qué. Y se convierte y al final del video él empieza a llorar. Entonces, el cristiano es algo así. Dios tiene que intervenir cuando evangelizas. Si das el querigma correctamente, hay milagros. Ok, entonces aquí están los 3 puntos. El profeta anuncia y denuncia. Anuncia la injusticia, anuncia la injusticia, denuncia la injusticia y anuncia la buena nueva. Ese es el reto del bautizado y nos obliga. Ok, templo del Espíritu Santo. Hoy en día mucha gente crema a sus fieles, a sus difuntos, esparce las cenizas por cualquier lado. Y pues la Santa Sede ha hablado ya varias veces sobre esto, que no es correcto. Es un cadáver, así lo dice el comunicador de la Santa Sede. Es un cadáver que merece respeto y por el bautismo es un templo del Espíritu Santo. No es para tirarlo, no es para derramarlo en el mar, no es para derramarlo en un terreno, no es para hacer piedras preciosas o composta, no es para tenerlo en casa. Exactamente. Es para llevarlo a un lugar donde va a estar sagrado. Antes se llamaba el Camposanto o cementerio, hoy le llaman panteón, a mí no me gusta esa palabra, pero hay capillas dentro de las iglesias hoy en día donde reciben las urnas con los restos de las personas, con el cadáver, podríamos llamarlo así, está muy fuerte, pero lo voy a decir así. Entonces hay gente que su cuerpo no lo respeta y
voy a hablar un poquito y pues esto es una moda que se ha dado de maltratar el templo del Espíritu Santo. Yo no puedo llegar a la iglesia, al templo, a la capilla donde estamos, llegar y grafitearla. Y lo han hecho, mucha gente que es infiel lo ha hecho. Pero llegar yo como católico creyente y llegar y rayar las paredes o las bancas o lo que sea. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado. Mi cuerpo es un lugar sagrado. Merece ese respeto, no por lo que soy yo, sino por lo que es hoy. Es parte de Cristo. Es templo del Espíritu Santo. Hoy en día la gente se tatúa y cada cosa que se tatúa es terrible. Los exorcistas lo han declarado que es grave. Entonces, yo sé que hay gente que lo hace, no sé, por moda, y la Biblia lo prohíbe. Y fíjese, padre, en la Biblia, en el libro de Levítico lo prohíbe tatuarse por muertos. Y hoy en día yo sé de gente que se tatúa los nombres de sus familiares difuntos como recuerdo. O se tatúan una relación, un noviazgo, lo que sea. No se me hace correcto. No te condeno, pero velo desde la perspectiva de Dios, cómo te quiere ver Dios. Entonces, hay gente que se hace adicta a estos tatuajes y en vez de ayudarse se deforman. Entonces yo pienso que hay que respetar el proceso que Dios da a tu cuerpo y no marcarlo más de lo que es. Hay drogas, alcohol, cuidar tu cuerpo lo más que se puede. Difícil sí, pero no imposible. El bautismo nos hace miembros de la iglesia y de la iglesia católica como una cuestión institucional, no una cuestión ficticia como muchos protestantes en sus credos llegan a decir, creemos en una iglesia universal, o sea, como una cosa espiritual y hasta ahí no. Somos una iglesia instituida, ¿cómo se le dice? Orgánica, jerárquica, estructurada, física, es una red que tiene, por eso le llamamos la red de Pedro, peces buenos y peces malos, que al final, cuando lleguen a la cosecha van a ser separados los buenos y los malos, o el trigo y la cizaña, pero al final pues, se va a separar. Y hay mucha cizaña, ¿verdad, padre? Mucha cizaña. Sí, porque fíjate que tú una vez tú me enseñaste una página, la iglesia es santa, pero también la iglesia es pecadora, ¿verdad? En Ajá. la parte de la iglesia que es santa, hablan de cosas bellísimas y cuando es pecadora, hablan de lo pésimo de los sacerdotes, de lo pésimo de las religiosas, de Ay, lo pésimo de los laicos. Destruimos a una iglesia. padre, si nosotros estuviéramos con una cámara y fuéramos reporteros, ay, ya se me va a acabar el tiempo, fuéramos reporteros y estuviéramos viendo el cuadro de la última cena, el mundo lo que hace es hacer un acercamiento, un close-off a Judas Iscariote. Ya, Y no a piensa los demás. que todos son iguales a Judas Iscariote. Y no, por un sacerdote malo, es como un apóstol malo, hay 10 que son buenos. Y yo pienso que ahí debemos de verlos. No me importa, Lutero llegaba a decir, y eso ya lo hemos comentado, Lutero, uno de sus errores que decía y Calvino le seguía, que si un ministro estaba en pecado mortal, ninguno de los sacramentos valía. Y eso es un error, porque el sacerdote es como un policía, yo siempre les he dicho, un policía cuando arresta a alguien no viene en nombre propio, viene en nombre del Estado. Puede ser un drogadicto, un borracho, un golpeador de mujeres, pero cuando ejerce su profesión y no viene en nombre propio, viene en nombre del Estado. Igualmente el sacerdote cuando administra los sacramentos ante Cristo, él está en la persona de Cristo, por lo tanto, no es él. Aunque haga lo que haga antes de misa, después de misa o en los sacramentos, él en ese momento es Cristo siempre y cuando esté en comunión con la autoridad, claro. Entonces, vuelvo a repetirle, o un doctor puede estar lleno de cáncer y puede recetar medicamento, aunque esté enfermo a otra persona. Entonces, es igual. Entonces, dentro de la iglesia tenemos esto. En la iglesia, cuando decimos miembros de la iglesia, tenemos obligaciones y derechos.
nos adquiere un tipo de obligación y derecho. Obligación, puedo decir muchas. Derechos, la iglesia tiene que ayudarnos a tener conocimiento. La iglesia tiene que darnos formación, los sacramentos, lo que pueda salvarnos. Había un binomio que yo aprendí, un sacerdote me dijo que no estaba bien, pero yo lo voy a decir y yo pienso que es correcto. El sacerdote se santifica por los laicos y el laico se santifica por los sacerdotes. Claro que es correcto. Entonces, el sacerdote vive por los laicos. Y no lo hablo de la cuestión administrativa y económica, que bueno es. La Biblia dice que al sacerdote, al presbítero que predica bien, debe de dársele doble remuneración. Pero yo lo que estoy hablando aquí es de la parte espiritual. Un sacerdote solo no hace nada, no puede ayudar a nada. Que lo mandan a un lugar o está solo, ni para celebrar misa puede hacerlo. Solo no puede hacerlo. Entonces es un figmagna, porque es la comunión de la iglesia. Eso es la comunión de la iglesia. Ok. Ay, aquí se Fíjate, Chavita, yo sé que el tiempo está corto, no sé si puedas después otra vez. Hay una cosa muy importante que tú has dicho. El sacerdote no puede celebrar la misa solo. El derecho canónico marca que tiene que estar uno o dos o más personas para poder celebrar la Eucaristía. Solo no puede celebrar la Eucaristía. Porque es para los laicos. Su ministerio y apostolado es para los laicos. Pero ahí se santifica a él y santifica a los que estén. Entonces, y no nomás a él, a toda la iglesia. Ah, caray, acá los números me salieron mal. Pero bueno, pues seguimos. No importan los números, lo importante es el contenido. El último, se borra todo pecado. Una persona bautizada, se le borran todos los pecados habidos y por haber, y especialmente el pecado original. Ojo, se borra la pena eterna. Claro. Que la pena temporal queda porque se hace mayor, se hace anciano, se muere, hay enfermedades, hay otro, esa es la pena, se puede llamar temporal o consecuencias del pecado. ¿Sí? Ok. Pues no sé qué podemos añadir, ya tenemos menos de 4 minutos. Y esto ya bueno, la vez pasada. Ok. ¿Mande? Yo creo que lo más importante de aquí es que entienda la gente de cómo el bautismo nos debe de llevar a estos 5 puntos muy importantes. Quiero rescatar que somos miembros de la iglesia, que es santa, que es católica, que es santa, que es apostólica. Por supuesto que está en la sede de Roma el Papa, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque está en Roma ya tengo que ser romano. No, simplemente es el lugar, Pero recordemos, somos miembros de la iglesia que es única, que es católica, ¿verdad? También somos hermanos de Jesucristo y herederos de Jesucristo nuestro Señor en la parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no se nos olvide este gran bautismo. Claro que tiene para más discusiones sobre la inmersión, sobre la ablución, etcétera, pero sería en otra ocasión porque es un sacramento que da para más, ¿verdad, Chavita? Así es. ¿Algún último comentario? Así brevemente, ahorita que dijo de romano. Ok, los títulos que se le ha dado a la iglesia a través de los tiempos, se le llamaba primero nazarenos, luego se les llamó los del camino, luego se les llamó católicos. Fue para hacer una división de los herejes, porque se le llamó católica, ok, ¿por qué? Porque había gente que empezó a hacer grupitos, como los montanistas. Se le llamó romanos, ¿por qué? Porque había la iglesia de Oriente, que era la sede, el reino como bizantino de aquel lado. Se le llamó apostólica para decir, a nosotros descendemos de apóstoles, pero son los títulos que se han dado para definirse de los que no son de la iglesia de Cristo. Claro, claro. ¿Sí? Padre, bueno, pues, sí, 3 minutos ya se acaba. Okay. Bueno, pues les agradecemos toda la confianza que nos brindan en esta gran catequesis sobre el bautismo. Es importante que nosotros iniciemos ese catecumenado. Ahora para Semana Santa hay catecúmenos
que van a recibir el bautismo, confirmación y primera comunión. Y algunos se casan también, ¿verdad? 4 sacramentos que reciben el sábado de gloria o el día que Jesucristo en las vísperas de la resurrección, ¿verdad? Pues ánimo, echémosle ganas, vayamos, tengamos preguntas con toda confianza, porque al siguiente programa podemos responder a esas preguntas. Última palabra, Chavita. No, es todo, padre. Sí, háganos preguntas, díganos si les gusta el contenido, si ya lo sabían, si han aprendido algo con nosotros. Eso nos motiva. O descalabrenos diciéndonos, ¿saben qué? Está mal, están equivocados. Díganos, yo me someto a la autoridad de la iglesia y a lo que me digan es lo que... Y yo también, a pesar que mi programa es hablar de todo profesionalmente, pero también por el momento ningún obispo, ningún sacerdote me ha llamado la atención. El día que me llame la atención, pues yo te lo diré para ir mejorando o empeorando el programa. Pero de todos modos, aquí estamos en este año 2025 con claro, su amigo Salvador Sandoval, de la comunidad de la Red de Pedro, Grupo Evangelizador, y el padre licenciado Ismael Muñoz Gaitán, autor y escritor Pablo de Tarso, en hablar de todo pero cristianamente. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Like, suscríbanse, toque la campanita, compartan para otro programa más. Dios los bendiga. Hasta el próximo programa. Bendiciones.